Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el abierto, tiempo para el análisis en esta mañana de miércoles, esta mañana que es el día siguiente, hará poco menos de 24 horas, a las 9 se cumplirán 24 horas de que les diéramos la noticia de la imputación por primera vez en democracia en este país de un expresidente del gobierno, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, y fue una jornada, la de ayer, de mucho contenido jurídico, porque primero conocimos solo un resumen del auto de la imputación, pero después ya tuvimos acceso todos los periodistas y los ciudadanos a través de nosotros de los 80 folios del auto que promulgó el juez, y pudimos conocer en qué se basa para esa imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, y pudimos vivir también el shock del Partido Socialista, que yo creo que sigue todavía en las filas de ese partido, la defensa, el cierre de filas por parte de los socialistas, sobre todo a primera hora de la mañana, aunque después se empezó a ver algún matiz, no muchos, pero algún matiz en cuanto se conoció el contenido del extenso auto, y también lo que también era previsible, que es el ataque del Partido Popular, ya no solo a la figura de Rodríguez Zapatero, sino también al gobierno y a Pedro Sánchez. Tenemos muchas cosas por delante, entre otras cosas porque a las 9 de la mañana hay sesión de control en el Congreso, sesión de control al gobierno. Va a ser la primera vez que escuchemos a Pedro Sánchez hablar de esta imputación. No hay ninguna pregunta registrada expresamente para ello. Preguntarán al presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián. No son preguntas para ello, pero ustedes ya saben que aunque la pregunta registrada sea una, después se le da la vuelta para acabar hablando de la actualidad, y hoy no hay otra actualidad que no sea la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Así que tenemos mucho por delante, mucho de lo judicial, mucho de lo político. Vamos a intentar organizar la mañana, y además no se preocupen que si el abierto no da de sí, el abierto es flexible y se puede ampliar hasta que sea necesario. Primero saludar a los analistas de esta mañana. Lourdes Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Joan Subirats, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y Antón Losada, muy buenos días. Buen día. Vamos a empezar por la parte judicial, porque después de que conocimos ese auto, esos 80 folios del auto de imputación, nos dimos cuenta que el juez sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en el vértice de una estructura de tráfico de influencias destinada a obtener beneficios económicos a cambio de intermediar ante las administraciones públicas a favor de terceros, principalmente, dice el juez, a favor de la empresa Plus Ultra. Vamos a ir poquito a poquito desgranando este auto. Isabel Vega, hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Isa, explicando muy bien cómo cree el juez que funcionaba la trama, el juez Calama. El magistrado habla de una red liderada por Zapatero en el momento en el que esa aerolínea, Plus Ultra, consiguió el rescate por valor de 53 millones. El expresidente era el líder, Zapatero era el líder, según este auto del juez Calama, y su amigo Julio Martínez era quien se encargaba del cobro de las comisiones. Sí, básicamente ese era el reparto. Zapatero ponía su agenda y su acceso a las altas esferas y tomaba las decisiones, siempre en un plano discreto, y Martínez se encargaba de los clientes y del entramado societario con el que les facturaba. Hay luego un nivel inferior que incluye a la secretaria del expresidente del gobierno y a un trabajador de Martínez que se encargaban de las gestiones cotidianas por orden de sus respectivos jefes, y luego están los clientes como Plus Ultra y ese rescate de 53 millones de euros que necesitaban a la vuelta de la pandemia. La aerolínea firmó un contrato con Martínez para pagarle el 1% de la ayuda pública, un dinero que, según la instrucción, habría acabado en Zapatero y en la empresa de sus hijas a través de una serie de sociedades instrumentales, y justificándose con contratos de prestación de servicios y facturas que estarían simuladas. Ese es otro de los elementos que incluye el juez en esta trama, una mecánica de movimientos de dinero destinados a la ocultación de su origen. El juez Isa habla también de un complejo entramado societario con diferentes empresas pantalla, es decir, que no tienen una actividad comercial real, entre ellas una sociedad constituida en Dubái que, según el juez, se creó por instrucción, por órdenes del propio Zapatero.
Sí, además es que ese entramado tiene alcance internacional, según las conclusiones del instructor. Intervienen al menos 9 empresas, la mayoría, como dices, sin actividad real, y entre ellas destaca Análisis Relevante, que es la consultora de Julio Martínez y la que pagaba a Zapatero por supuestos informes de análisis político y a la empresa de sus hijas por unos trabajos que ahora se ponen en duda porque podrían estar simulados. La investigación la describe como una sociedad instrumental que no responde a la mecánica de una pyme convencional, sino a una operativa de captación y redistribución de fondos. Y también de Martínez es otra de las sociedades clave, Ideya. Esa es la empresa que constituyó una mercantil offshore en Dubái para cobrar ese 1% del rescate de Plus Ultra que habían pactado por contrato. Dice el instructor que esa sociedad offshore se constituyó por instrucciones de Zapatero y lo reconstruye a partir de un contacto entre Julio Martínez y un empresario afincado en Dubái que luego le explicaría por correo electrónico los pasos que tenía que seguir. Ese contacto lo habría auspiciado el propio presidente del gobierno. El juez Calama investiga cerca de 2 millones de euros que el expresidente habría ingresado entre los años 2020 y 2025, cuyo origen hace dudar al magistrado porque el instructor estaba siguiendo el rescate de Plus Ultra, pero además habla de una red internacional que blanqueaba a través de oro, a través de petróleo, a través de inmuebles. Claro, es que menciona aparte la gestión con los otros clientes, que lo sabía además de Plus Ultra. La UDEF registró ayer las empresas de 2 de ellos, de hecho. Dice el auto que acordaba esos registros que Martínez mantenía negocios de oro, petróleo, compraventa de divisas con unos empresarios venezolanos desde 2021. Y menciona una operación concreta de compraventa de crudo con Venezuela en la que habrían tenido que recurrir esos empresarios venezolanos a Zapatero porque era el único que tenía acceso a la dama, que es como llaman a la ahora presidenta del país, Delcy Rodríguez. El juez le atribuye intervención directa en este ámbito también, que va mucho más allá de ese rescate de Plus Ultra. Isa, hoy os voy a pedir a todos los compañeros de Nacional y de Tribunales que os mantengáis conectados, porque si después abrimos análisis aquí y hay que aclarar algún punto, tengo que echar mano de vosotros, ¿de acuerdo? Un placer, gracias. De momento voy a saludar a Manuel Cancio, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Manuel, ¿qué le parece el auto? Pues me parece un auto bien construido, que especifica con mucha claridad tanto lo que son los indicios que ha logrado reunir la investigación, como a dónde, eso con menor detalle, pero es lo lógico, lo que toca en esta fase de la instrucción, con menor detalle, qué delitos podrían estar implicados. Es un auto que no contiene pruebas, solo indicios, pero ¿son indicios suficientemente construidos, suficientemente potentes? A mí me parece que son indicios muy, muy relevantes. Digamos, el núcleo de lo que sería la conducta delictiva inicial, de la que penden todos los demás posibles delitos, es que se haya influido en algún funcionario público que tiene que resolver, o que se haya traficado con esa influencia, se haya dicho yo puedo resolver. Eso no está identificado todavía. Lo que ocurre es que, digamos, como pasaba en Watergate, el dinero es difícilmente explicable y eso sí se indica con mucha claridad. Son solo indicios, pero toda una serie de informes con unos importes muy, muy significativos. La existencia de una estructura societaria internacional que conduce a un ordenamiento completamente opaco para el Estado español, pues todo esto hay que decir qué explicación puede llegar a tener. Si fuera una actividad normal, una actividad legítima, pues todo esto no sería necesario. El hecho de que para que haya un delito de tráfico de influencias tiene que haber alguien que se deje influir, tiene que haber alguien, digamos, al final de la línea, ¿esto tiene matices? Sí, porque, digamos, todo esto no está en otros ordenamientos de nuestro entorno, que, digamos, solamente se ocupan de lo que sería al final, pues un cohecho o una prevaricación, es decir, recibir dinero a cambio de resolver de una determinada manera o resolver en contra del ordenamiento jurídico. Pero en nuestro caso, desde los sucesos en torno al hermano de Alfonso Guerra, cuando era vicepresidente, pues se ha adelantado la barrera penal, de tal manera que el mero hecho
de influir ya es delito, tráfico de influencias, no se conoce en todos los ordenamientos de nuestro entorno. Y más allá de esto, en el artículo 430 existe una infracción que es preparatoria del tráfico de influencias, es decir, traficar con influencias con independencia de que no se haga esa influencia. Y además de esto hay otro delito que tiene la misma estructura, que ha empezado a aplicarse en estos últimos años, que consiste en intentar corromper a un funcionario extranjero, ¿no? Y aquí, de nuevo, esto se llama delito de emprendimiento. No es necesario que realmente se corrompa a esa persona, sino solamente basta con ofrecer esa ventaja indebida a cambio de una resolución. Y estamos hablando todo el rato de indicios, no de pruebas. A través de la declaración y de la instrucción veremos a ver qué hay, pero ¿es suficiente indicio que Zapatero aparezca en las conversaciones de terceros? Es decir, no hay en todo el auto una conversación ni un documento firmado por él en primera persona o que hable él en primera persona. ¿Es suficiente indicio que haya terceros que hablen de él? Bueno, en sí mismo, por supuesto, esto que se llama name dropping, es decir, yo conozco, he hablado con Perenganito, Zutanito, pues por supuesto que no podría ser suficiente, ¿no? Puede invocarse el nombre de una persona sin que haya intervenido en absoluto. Pero cuando son varias las personas las que inciden sobre es nuestro pana, es la persona que nos va a arreglar el asunto en distintos puntos. Después, otra de las personas centrales con las que mantiene una relación de amistad, el expresidente, anuncia que se va a conceder el rescate antes de que haya estado en la mesa del Consejo de Ministros. Pues eso, más cuál es la explicación del dinero, unos informes sobre la situación geopolítica por valor de centenares de miles de euros. Todo eso en su conjunto autoriza, desde mi modesto punto de vista, a averiguar, a hablar con las personas que podrían haber sido objeto de esta influencia y ver cómo ha sido exactamente el asunto. Entonces, que no haya una pistola humeante, que no haya un correo electrónico, que no haya una llamada, que no haya un audio, eso no excluye que no pueda haber existido la conducta delictiva y hay razones para investigarlo desde mi punto de vista. He leído esta mañana el artículo que publica Manuel Cancio en El País y hay una última reflexión que me parece muy interesante porque muchos exministros, expresidentes se han dedicado a hacer lobby, pero claro, ¿cuál es la frontera entre el lobby y el tráfico de influencias, ¿no? Esto es algo que no está ni regulado, ni tasado, ni escrito en ningún sitio. Desde mi punto de vista no es casualidad que esto sea así. O sea, ahí hay una zona muy opaca, como me decía esta mañana un compañero, ¿qué ha pasado con Blair? ¿Qué ha pasado con Schröder? Son jarrones chinos, creo que decía alguien en algún momento, que luego resulta que ganan muchísimo dinero dedicándose a, poner en el mercado su experiencia y su agenda. Entonces, esto tiene una parte legítima, aunque desde el punto de vista estético, lo que debe hacer un alto mandatario, desde mi punto de vista personal, como ciudadano, es retirarse y dedicarse a ser elder statesman, a ser una persona pues que se dedique a actividades políticas de menor cuantía y que no haga dinero con la agenda, con los contactos que ha conseguido mientras estaba en el poder. Porque conocemos este fenómeno de las puertas giratorias, hay aquí aspectos poco estéticos y hay aspectos que son delictivos. Una cosa es, andar diciendo, pues esto funciona así en este país, estas son las personas asesorando, y otra cosa es influyendo en quien está ahora en la administración pública. Esa línea en la práctica puede ser delgada, pero cuando se influye para que el gobierno tome una determinada decisión, que la administración tome una determinada decisión, estamos en el campo de lo delictivo porque existe el delito de tráfico de influencias. Pues Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por investigar todas estas cosas también. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Siempre Chao. es muy esclarecedor escuchar a Manuel Cancio cuando hablamos de algún tema de tribunales. Déjenme que haga una pausa. A la vuelta seguimos desgranando el auto, vamos con el análisis y estaremos muy pendientes del inicio de esa sesión de control en el Congreso. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Lourdes Pérez, Joan Subirats y Antón Losada. Antes de que ellos puedan empezar en el análisis, déjenme que les cuente un par de cosas más sobre este auto. Hemos hablado, Isa nos ha contado cómo funcionaba la trama sobre todo, y luego está esa parte de las conversaciones, esos mensajes por los que yo le preguntaba ahora a Manuel Cancio, esos mensajes que se intercambiaron los responsables de Plus Ultra. En ellos hablan de cómo intentaban conseguir el rescate y de cómo confiaban en lograrlo gracias, y lo destacaba también el catedrático, a su pana, a su amigo Zapatero. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Así lo llaman, ¿no? Lo llaman pana, dicen que él está detrás o que lo tiene Grupo Zapatero. Sí, el juez escribe que hay múltiples evidencias de ese rol preeminente de dirección y control del expresidente Zapatero, y entre esas evidencias sobresalen los mensajes que se han encontrado en los dispositivos que la policía intervino al empresario y amigo, a Julio Martínez, y también al presidente y otros directivos de Plus Ultra. Zapatero no escribe y no recibe ninguno de esos mensajes, pero es verdad que se refieren a él de manera constante. Estamos en marzo de 2020, en plena pandemia. Los directivos tiran de contactos para conseguir el rescate de la aerolínea y llegan hasta Julio Martínez, al que conocen como el lacayo de Zapatero y que tiene, según esos mensajes, una boutique financiera. Todos ellos asumen que habrá que pagar una mordida. El presidente de Plus Ultra escribe, como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. El lobby de la trama Ángels incluyó una carta dirigida al vicepresidente del Santander, siguiendo instrucciones, dicen, de Zapatero para conseguir un crédito ICO que no cuajó, y una reunión con Pedro Saura, entonces número 2 de Transportes, pero que tampoco resultó decisiva para sus intereses. El objetivo era que la SEPI aprobara ese rescate de 53 millones de euros. Los investigados se escriben hasta que lo consiguen, cosas como estas: nuestro pana Zapatero detrás, bro, lo tiene Grupo Zapatero, o saben todo lo que hacemos, incluso que Zapa es nuestro contacto. Y entre esas conversaciones figura una decisiva para los investigadores, en la que Julio Martínez felicita a los directivos antes de que se haga oficial el rescate. Y la relación siguió después, ojo, porque también hay conversaciones del año 2021 para conseguir los permisos de vuelo en Venezuela. Mañana Zapatero interviene directamente para que nos den los permisos, escriben. Y luego está el papel que jugó la empresa de las hijas de Zapatero, What the Fab, junto con el expresidente. Fueron, según el juez, con la oficina del expresidente, fueron, según el juez, los principales beneficiarios de los cobros de la trama. Por una parte, porque Zapatero cobró por informes para Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez, y por otro, porque Martínez contrató a esta empresa de las hijas del expresidente del gobierno, y además les pasó unos 240.000 euros. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. De todas formas, en total creo que la empresa de las hijas de Zapatero facturó 800.000 euros de empresas vinculadas a la trama y a Julio Martínez. La UDEF registró ayer tanto la compañía de las hijas de Zapatero como el despacho del expresidente y 2 sociedades más relacionadas con la trama. Sí, durante varias horas los agentes de la UDEF inspeccionaron varios puntos de Madrid, entre ellos, como dices, el despacho del expresidente del gobierno en la calle Ferraz. El juez no autorizó el registro de su casa, pero sí su despacho. Según la UDEF, Zapatero, instaló allí en Ferraz el centro de coordinación de la red. Desde allí, según el auto, se impartían instrucciones, se elaboraban documentos, se gestionaban también comunicaciones sensibles y se articulaba la operativa financiera y societaria. De allí los agentes se llevaron todo tipo de documentos, igual que hicieron en el registro de la sede de la empresa de sus hijas en Madrid. El juez Calama incluye a What the Fab en ese esquema delictivo que dibuja la UDEF, organigrama donde incluyen a 9 sociedades bajo sospecha. En el caso de What the Fab, Ángels, la empresa de las hijas de Zapatero, pues tenía un rol muy concreto. Según el auto, se dedicaba a recibir fondos de clientes para después redistribuir esos pagos al entorno del propio José Luis Rodríguez Zapatero. Hablamos de 800.000 euros, esa es la cifra total que recoge el auto, dinero que recibió What the Fab de empresas de la presunta trama vinculadas a Julio Martínez, sobre todo de Análisis Relevante, consultora de quien cobró 240.000 euros. A la ODE le llama también la atención otros pagos, entre ellos los 560.000 que pagó la mercantil Inteligencia Prospectiva, una sociedad en la órbita de empresarios venezolanos y que, según los investigadores, además
además apenas tenía ingresos. Calama considera que Wadefab, la empresa de las hijas de Zapatero, hasta la detención del propio Julio Martínez, fue utilizada para canalizar los pagos a Zapatero porque su función consistía, dice el auto, meramente en maquetar informes que a priori ya estaban elaborados. Mantendremos las líneas abiertas tanto con Bañuelos como con Pedro como por Isa para si quieren hacer alguna puntualización en la parte judicial de toda esta historia y por si quieren intervenir y aportar alguna novedad. Antes de continuar, sí quiero una primera valoración, hasta una primera sensación, Subirats, después de conocer primero la imputación, pero después el contenido del extenso auto. Bueno, es un caso, digamos, que va más allá de lo que lamentablemente estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, la significación de la persona imputada aquí es muy relevante. Claro, es presidente de gobierno. Es una persona que tiene un perfil que para digamos, la izquierda y para el Partido Socialista ha sido una persona como muy querida, muy fuera, digamos, del mundo de la sospecha, por así decirlo. No tiene nada que ver, digamos, la relación que tiene el Partido Socialista con Zapatero con la que tenía con Ábalos o con Santos Cerdán. Yo creo que esto es importante. Y por lo tanto ese es un punto muy importante. Un segundo punto muy importante es que, digamos, el juez, digamos, el auto del juez Calama no es el auto del juez Peinado, ¿no? Es decir, hay una solidez indiciaria, estamos hablando de indicios, por lo tanto no estamos hablando de hechos probados, pero la solidez del auto es significativa y por eso las primeras reacciones cuando hablaron de lawfare o cuando se hablaba de que eran manos limpias la que había presentado y luego se tuvo que reconocer que esto viene, lo de manos limpias se archivó, sí. Y esto viene de una denuncia sobre blanqueo de capitales venezolanos y ahí sí que la Fiscalía Anticorrupción empezó a actuar. Todo esto indica que estamos ante un caso que tiene una solidez aparente en el ámbito indiciario, hasta que no se demuestre lo contrario, significativa, lo cual contrasta mucho con la rapidez con que apareció el expresidente, digamos, a decir que nada de ello, a negarlo, pero de manera muy rotunda y muy que ya lo había hecho, ¿no? Pero de manera muy rotunda. Y luego está el tercer gran tema, que lo habréis hablado con Manuel Cancio y que para mí es muy relevante porque hace mucho tiempo que esto está pendiente, de distinguir claramente lo que es lobby, intereses, tráfico de influencias. Ahí tenemos expresidentes de gobierno como Felipe González, que estuvo en Endesa, José María Aznar en gas natural, no, al revés, Felipe González en gas natural, José María Aznar en Endesa, es decir, en compañías que habían estado antes en procesos de regulación donde ellos habían intervenido. Aquí, digamos, la nebulosa que existe en este terreno nos está llevando a muchas complicaciones y creo que deberíamos... hay un proyecto de ley que sabéis que está en el Congreso de los Diputados parado desde hace meses, desde septiembre del año pasado. En la ley de transparencia del 2013 no aclara este tema. Es decir, es un caso muy relevante sobre un tema que llevamos mucho tiempo sin resolver. Dejadme que aparquemos por un momento el análisis, porque tenemos que ir a publicidad y a las 9 en punto, las 9 y un minuto aproximadamente, empieza siempre la sesión de control al Gobierno y hoy evidentemente vamos a prestarle muchísima atención porque es la primera vez que vamos a poder escuchar al presidente del Gobierno después de esa primera salida de algunos socialistas, incluso desde la mesa del Consejo de Ministros, hablando de eso, de lawfare, de quién puede hacer que haga, recordando esa frase de José María Aznar, y todo esto era antes de que se conocieran los 80 folios del auto. Vamos a hacer una pausa, estaremos en directo en el Congreso de los Diputados y después seguiremos con el análisis. Está a punto de empezar en el Congreso de los Diputados, de donde es este sonido que están ustedes ahora mismo escuchando, la sesión de control al Gobierno. Muchísima expectación hoy en el Congreso, porque es la primera vez que vamos a poder escuchar a Pedro Sánchez hablar de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero después de que la conociéramos ayer a las 9 de la mañana. No hay preguntas concretas sobre esto, pero es evidente que las tres personas que le van a interpelar, que son Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián, van a modificar
escuchar su pregunta y el tema va a estar en el ambiente y sobre la mesa. Incluso alguno de estos portavoces, Coello, ya ha hablado a la entrada, ¿no? Sí, Ángels, ha hablado Pachi López, el portavoz parlamentario del PSOE, que ha dicho que hay que respetar la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero y también de Gabriel Rufián. Es curioso el caso de Rufián porque ha dicho... espera, Coello, que creo que va a empezar. Empieza Armengos. Empieza la sesión. Continuamos. Sí, dejemos escuchar y luego hablamos. Las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral al expresidente del Gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente. Le voy a formular 3 preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a arremeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera, y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España? Muchas gracias, señor. Decíamos que no era la pregunta que tenía prevista el líder de la oposición, pero que evidentemente esta iba a ser la cuestión por la que iba a preguntar al presidente del Gobierno. Si no la prevista, la previsible, desde luego. Evidentemente. Muchas gracias. De hecho, la pregunta que tenía registrada era ¿cuándo le va a contar la verdad a los españoles? Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Pues no ha modificado su discurso. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que... que sí. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Repasando la hoja de servicios del presidente Zapatero, esta ha sido la respuesta de Pedro Sánchez, hoja de servicios de cuando Zapatero ocupó la presidencia del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo tiene la palabra. Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es ¿por qué usted no? Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente, solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su Consejo de Ministros el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro.
muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba a manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría. Se levanta la bancada popular para aplaudir esta intervención de Alberto Núñez Feijóo, que ha terminado asegurando que él se va a encargar de acabar con todo esto. Tiene a su disposición la posibilidad de la moción de censura, a la que le empuja, vamos a ver qué dirá después Santiago Abascal, a la que le empuja el líder de la ultraderecha, pero de momento el Partido Popular no recoge el guante de esta moción de censura. ¿Ha habido algún amago de si se ponían o no de pie? Sí, ha habido titubeos. Exacto, pero al final lo han hecho. A él le hemos podido escuchar perfectamente, por tanto ruego el mismo silencio. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. Silencio, por favor. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. El 12 de mayo, señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. Sí. ¿Qué información le pasan a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes. Pues yo le digo una cosa, señor Feijóo. Pa'lante, lo que va después de 8 años de gobierno de coalición progresista es el crecimiento, la creación de empleo y los avances sociales. Lo que va para atrás son sus acuerdos con la ultraderecha allí donde dan mayoría en los territorios. Y le digo una cosa, señor Feijóo. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Exactamente. Habrá elecciones en 2027. Y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España. Descarta, por tanto, el adelanto electoral 2027. Una imagen muy llamativa es que está casi vacía la bancada del gobierno, la bancada azul. Sí. Al lado del presidente del gobierno está Sara Agesen y después el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y varios escaños vacíos. Les he dicho muchas veces que no pataleen ni golpeen el mobiliario de la casa, por favor. De hecho, al menos este respeto lo tengan. Quisiera ver si están todos los ministros o si están los ministros de Sumar. Sí, Yolanda Díaz desde luego no está. No está, pero es que me cuesta distinguir algún otro. ¿Quién está, perdona? ¿Tú qué lo ves? No, que decía que la vicepresidenta segunda estaba de viaje en China, con sí, lo pero cual el resto no sé si se ha llegado. Santiago Abascal. Tener que hacerle esta pregunta. ¿Cómo es posible que haya un país, el nuestro, en el que una gran parte de las ayudas sociales, de las ayudas al alquiler, las ayudas a la maternidad, el ingreso mínimo vital, las plazas de guarderías, acaben yendo a los extranjeros que han llegado a España, en teoría, a contribuir? Usted ha traído 2,5 millones de personas en los últimos 2 años y van a venir más con el proceso de regularización. Esas no son las cifras normales de una inmigración regular, son las cifras de una invasión migratoria que colapsa los servicios sociales, colapsa la sanidad, hace inaccesible la vivienda y que trae inseguridad en muchas ocasiones. Nos dicen ustedes que vienen a pagar las pensiones a los españoles, pero acaban recibiendo las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles y algunos las cobran incluso desde sus propios países. Nos vienen a decir que vienen a hacer los trabajos que los españoles ya no quieren hacer, pero hay un 15% de inmigrantes legales en paro en España y 500.000 de ellos ya se benefician del ingreso mínimo vital, señor Sánchez. Lo cierto es que los españoles humildes son saqueados fiscalmente y muchas veces no se pueden independizar, formar una familia, tener una vivienda, porque tienen que pagar las plazas de guardería, la sanidad, las ayudas sociales y las ayudas al alquiler de los que acaban de llegar. Y lo cierto es que los españoles están padeciendo en sus propias carnes las consecuencias de la invasión migratoria. También los inmigrantes legales que han venido pidiendo permiso, respetando las leyes, respetando nuestra cultura y que están contribuyendo. Pero a usted todo eso le da igual, porque ya ha dado suficientes muestras, hoy mismo también, de que desprecia al pueblo español y de que quiere sustituirlo con un proceso de nacionalizaciones masivas y fraudulentas, como ya han confesado sus socias. Le da igual eso, como le da igual que todo el mundo sepa que usted preside una mafia corrupta, pero de todas sus corrupciones, de la de su socio Zapatero, la de su entorno familiar y político, la peor es la invasión migratoria, porque hace un daño directo a los españoles y precisamente por eso la inmensa mayoría de los españoles, también de los votantes socialistas, están a favor de la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas públicas y en el acceso al alquiler.
Bueno, ha mencionado la imputación del expresidente así de pasada, él a lo suyo, que es la inmigración y la prioridad nacional. Ha perdido la oportunidad. Yo pensé que le lanzaría otra vez el guante al Partido Popular por la moción de censura. Vamos a escuchar la respuesta. Muchas gracias, señor Abascal. Sobre la corrupción, usted es un poco como Torquemada, ¿no? Torquemada con el resto, tragaderas consigo mismo. Como le decía el señor Feijóo, recordando su pasado, usted lo que tendría que hacer, si quiere hablar de corrupción, es mirarse al espejo. Y esto no lo digo yo, lo dicen sus compañeros a los cuales usted expulsa de su partido, que denuncian sus corruptelas. No ha tocado todavía poder y ya ha metido la mano, señor Abascal. Eso es lo que usted hace. ¿De qué derechos sociales habla usted? ¿De qué derechos sociales habla usted? Si aquí ha votado en contra de todos los avances sociales. Ha votado en contra de la reforma constitucional del artículo 42 que ampliaba derechos a las personas con discapacidad. Ha votado en contra del ingreso mínimo vital. Ha votado en contra de la ley de vivienda. Ha votado en contra de la reforma laboral. Se ha opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional. Se ha opuesto a la revalorización de las pensiones, señor Abascal. Se ha opuesto, por supuesto, claro que sí, a la ley de paridad, a la extensión de los permisos de paternidad con maternidad y su equiparación. Se ha opuesto también, acabamos de entrar o meter en el Congreso de los Diputados la propuesta de reforma constitucional del aborto para blindarlo precisamente de la ultraderecha y de la derecha, que lo que quieren es cuestionarlo como hacen allí donde gobiernan. Señoría, si usted vota en contra de todos los avances sociales que este gobierno y esta mayoría parlamentaria ha implementado durante estos últimos 8 años de administración del gobierno de coalición progresista. Y la realidad al final, ¿cuál es, señoría? Que si ustedes estuvieran en el gobierno como están ahora mismo en estas comunidades autónomas, realmente lo que habría serían ciudadanos de segunda, sin derechos ni tampoco un estado del bienestar lo suficientemente fuerte como para poder protegerles. Por eso, señor Abascal, yo se lo he dicho en muchas ocasiones, se lo vuelvo a decir, su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente. La respuesta al líder de la ultraderecha, que habitualmente no utiliza su turno de réplica, sino que lo utiliza todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo en la primera pregunta. Por cierto, teníamos dudas de si había algún ministro de Sumar. Está Sira Rego. Pues esta vez sí que utiliza el tiempo de réplica. Los españoles en el último lugar en el acceso a las ayudas sociales y a las ayudas de vivienda con sus políticas. Y hace lo de siempre, mentir. Usted suba aquí y esparza las mentiras que quiera, las que le plazcan, porque además le dan bastante placer. Pero toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Koldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Que yo sepa, los tribunales no han dicho eso, señoría. Lo que sí sabemos es que su asesor cobra 30.000 euros al mes. Y yo la pregunta que le hago de nuevo, y que usted no responde, es: si el asesor cobra 30.000 euros al mes, ¿cuánto cobra el asesorado? Coincide, ahora me decía Jordi Fábrega que tienen agenda internacional muchos de los ministros, que claro, esto está previsto de antes, pero es verdad que la imagen hoy es la que es justo en el día en el que estamos. No quiero interpretar que es que no quieran estar. No, al revés, tienen agenda, pero en una jornada como la de hoy llama la atención lo vacío que está el banco. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tiene frente a todo esto? Muchas gracias. Pregunta muy abierta. ¿Cuál es el plan ante todo esto? Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente. Silencio, por favor, señores y señoras diputados. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, señoría. Yo creo que el plan es continuar gobernando, porque además los resultados económicos, laborales y sociales de este gobierno, de estas mayorías parlamentarias que articulamos para sacar adelante leyes, creo que están teniendo su efecto positivo en la ciudadanía, tanto catalana como española. Ahí está el crecimiento económico, ahí está la creación de empleo, ahí está la reducción de la desigualdad. Usted me pregunta por el plan.
Bueno, el pasado 30 de abril aprobamos el plan normativo para este año, el año 2027, 179 iniciativas, 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias, 131 real decretos previstos, bueno, y están enfocadas precisamente a eso, al crecimiento económico, al fortalecimiento de los servicios públicos y a los avances sociales. Ahí tenemos la Ley Orgánica de Integridad Pública, la Ley de Democracia de la Empresa, la Ley de Protección de la Infancia, la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Ley de Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley Orgánica de Protección al Derecho al Honor, que va a ser mucho más garantista y adaptada al entorno digital. En definitiva, señoría, yo creo que lo que más hace rabiar a la derecha y a la ultraderecha, y también lo que yo creo que más reconforta al electorado progresista, es un gobierno que es capaz, incluso con una minoría parlamentaria como la que tenemos, de sacar adelante pues iniciativas legislativas que son importantes para el beneficio de la mayoría de la gente. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta el año 2027, donde habrá de nuevo elecciones y esperamos reeditar una mayoría parlamentaria que nos permita continuar gobernando. Pues vamos a ver, porque Gabriel Rufián apenas ha utilizado tiempo en su primera pregunta y va a agotarlo en su turno de réplica. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rufián. Yo, señor presidente, me refería a otro plan. Yo hoy estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. 88 páginas. 88. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte por él. Pero también tengo ojos en la cara. También tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. ¿Y tanto? ¿Que existe una cacería judicial? Sí. ¿Y tanto? ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? No 88, sino 188. Sí, también. Pero señorías, la izquierda es que somos otra cosa. Somos otra cosa. Así que la pregunta que yo les hago, que yo le hago, señor presidente, es ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto les rompe el corazón. Y están encantados de la vida y roban a manos llenas, ¿eh? Pero repito, la izquierda somos otra cosa. Así que la pregunta es... Señor Rufián, se le ha terminado el... No sabemos cuál era... Entiendo que dónde acaba el lobby, dónde empieza el tráfico de influencias, por insistir en la misma pregunta. Y la explicación que le exige al presidente del gobierno ante una situación que desconcierta a la izquierda. Muchas gracias, señor Rufián. Sobre el planteamiento del lobby, tengo que recordarle que tenemos en esta Cámara precisamente un proyecto de ley para regular toda la acción del lobby y está a la espera de que los grupos parlamentarios le den cauce para poder ser aprobado, y es además uno de los planes, de los proyectos de ley que incorporamos en el plan de regeneración democrática que presentamos hace ya un tiempo a esta Cámara, y en una comparecencia, por cierto, mía. Lo he dicho antes, señor Rufián, lo digo ahora, por cierto, le agradezco sus palabras, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Porque, mire, antes glosaba muchas de las cosas que hizo el presidente Zapatero cuando gobernó este país. La guerra ilegal de Irak, por supuesto el matrimonio entre personas del mismo sexo, por tanto la extensión de derechos y libertades y el fin de ETA. Pero también quiero recordar, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy,
que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción. En el abierto, Lourdes Pérez, Joan Subirats y Antón Losada. Vamos a aparcar un momento el comentario, la reacción, el análisis sobre esta sesión de control y la parte más política, porque quiero todavía, no he escuchado, solo he escuchado las sensaciones y la opinión de Joan Subirats. Quiero seguir hablando un poco del auto y de la sacudida que supone en este país la imputación de un expresidente del gobierno, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero antes solo quiero ampliar dos informaciones relacionadas con el auto. La primera, Isa, recordar que toda la imputación, todo el auto no parte de una denuncia de Manos Limpias, que es a lo que se agarró ayer, por ejemplo, la portavoz del Gobierno. No, esto ya no tiene nada que ver con aquella denuncia que en 2021 presentó Manos Limpias por el rescate de Plus Ultra. Esa causa se acabó archivando y quedó en nada. La investigación que se ha saldado con la imputación del expresidente del Gobierno nace de una denuncia de la propia Fiscalía Anticorrupción a finales del año pasado. Llevaban ya meses investigando el movimiento de dinero del rescate de Plus Ultra porque las autoridades de Suiza y de Francia pidieron ayuda a España para perseguir un blanqueo de capitales venezolanos que pasaban por nuestro país. El asunto lo llevaba en el inicio un juzgado de Madrid, pero por su alcance y por la gravedad de los hechos, la dimensión internacional, pues acabó saltando a la Audiencia Nacional, y así es como desde el pasado mes de marzo la causa está en manos del juez José Luis Calama, que es el que ha citado la semana del 2 de junio al expresidente Zapatero. Y también repasar quién es esta figura, la del juez Calama, como citaba ahora Isa, porque esta mañana ya ha salido el auto del juez Calama, no tiene nada que ver con el auto del juez Peinado, y claro, es interesante conocer el perfil. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. De un juez que no conocíamos excesivamente. Bueno, pues es serio, es minucioso, es eficiente, es rápido en las instrucciones y discreto. El titular del Juzgado 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no es magistrado mediático ni amigo de filtraciones o de alentar grandes titulares. José Luis Calama asumió a principios de marzo pasado por obligación esta causa al inhibirse por incompatibilidad el juez Ismael Moreno, quien había tocado en primera instancia. Lleva menos de 3 meses al frente de la investigación y gran parte de todo lo conocido ayer le ha venido dado por la UDEF de los registros practicados en diciembre pasado por el Juzgado 15 de Madrid, que llevó primero el caso. Nacido en Salamanca hace hoy 67 años, Calama ingresó en 1988 en la carrera judicial. Juez en Valladolid y Madrid, donde archivó la causa contra el marido de Manuela Carmena. También ha formado parte de la inspección de juzgados en el Consejo General del Poder Judicial y accedió a la Audiencia Nacional en 2018. Experto en delitos económicos y nuevas tecnologías, ha instruido casos como el del Banco Popular, el apagón de 2025, el espionaje con Pegasus, ciberataques y la investigación por la que acabó proponiendo la imputación del Ultra al Vice Pérez por financiación ilegal. Para quienes conocemos Ángels y leemos habitualmente los autos de Calama, este es distinto. Está redactado más con lenguaje policial que jurídico, lo que apunta a un copia-pega de un denso informe de la UDEF, compatible con el hecho de que esta unidad policial lleva meses en una investigación en la que el juez Calama aterrizó el pasado mes de marzo. Repleto de inferencias y deducciones de conversaciones de terceros, el juez ha puesto sobre la mesa todos los elementos de que dispone en ese auto y a partir de ahora a trabajar, a corroborar o refutar todos esos indicios durante la instrucción judicial. Gracias, Campos. Hasta luego. Con todos los elementos ya de esta instrucción judicial, insisto, aparcamos la parte política y sobre todo porque todavía no... Es verdad que el Partido Socialista está en shock, pero yo creo que ayer toda la ciudadanía se quedó sorprendida de que por primera vez en democracia un presidente del gobierno esté imputado. Y si la sorpresa inicial fue grande, una vez se conoció el contenido del auto, la sorpresa yo creo que aumentó. Lourdes. No puede haber zonas de sombra en democracia ni personas a la sombra en la impunidad. Pero ayer fue un mal día para la democracia y creo que para el conjunto de la ciudadanía del país, con independencia de las simpatías o de la animadversión que genere la figura controvertida en muchas cosas de José Luis Rodríguez Zapatero. Por supuesto, al expresidente del Gobierno le asiste la presunción de inocencia, el derecho a defenderse con todas las herramientas que tenga a su alcance y que considere legítimas y que la justicia considere legítimas, pero el auto es más que un conjunto de sospechas más o menos evanescentes. Hay una coincidencia general
y de la lectura de esas páginas se desprende que hay indicios sólidos, lo suficientemente sólidos como para incoar un procedimiento penal por primera vez en democracia contra alguien que dirigió el país. Decir esto estremece. A mí al menos, ya no digo como periodista, como ciudadana del país, a mí me estremece. No me pareció nada edificante, obviamente, que en el caso de corrupción más grave que ha tenido para mí este país, que fueron los GAL, Felipe González tuviera que declarar como testigo en el Supremo. Me provoca zozobra también que el expresidente Mariano Rajoy fuera citado como testigo por Gürtel y ahora en el juicio por el caso Kitchen, que se está desarrollando, y recordemos que venimos del caso Mascareñas, donde hemos escuchado cosas que la ciudadanía no tiene por qué ni escuchar ni soportar, y que ahora llega esto. Hay una sensación generalizada de deshilachamiento del contexto político. En eso, y me adelanto un poco a lo que llega luego, además subrayando que el auto dice una cosa muy grave, que es que el presidente de Zapatero utilizó su oficina de expresidente, esa oficina no es de él, es de todos, para sus supuestos negocios, después de venir de un presunto irregular rescate de 53 millones de euros, también del dinero de todos, para la aerolínea Plus Ultra. Decía que me iba a adelantar un poco a lo que planteaba Sánchez de la sesión de control. Era como si hubiera dos mundos paralelos. Porque creo que se puede analizar de diferente manera lo que ha dicho Feijóo, lo que ha dicho Abascal y lo que ha dicho Rufián. Pero es que el presidente estaba como en otro ecosistema. Pasó ayer en el Consejo de Ministros. Es decir, estaba hablando del bono cultural cuando acababa la UDEF, acababa de destapar de la mano del juez Calama, que efectivamente no es cualquier juez, un caso que sacude a todo el país y que afecta a los cimientos mismos de la confianza en la democracia. No había más que ver las caras alrededor del presidente en la sesión de control. Yo creo que por primera vez hoy en mucho tiempo sí le he visto desbordado. Antón. Bueno, siniestro total. Esa es la sensación que yo creo con la que se ha levantado hoy, desde luego, la izquierda, y no sé si también parte de lo que no es la izquierda, ¿no? Yo voy a centrarme siguiendo las instrucciones de la directora del programa en la parte... Es por ordenar claro, el debate, ¿eh? Voy a centrarme en la parte jurídica. Para que los oyentes nos entiendan bien. Pero vamos, yo creo que el titular es muy claro, siniestro total, lo cojas por donde lo cojas. Yo, a diferencia de Lourdes, no me tranquiliza saber que todo esto que has mencionado se ha investigado. Mejor o peor, se ha juzgado, se ha obligado a los presidentes a rendir cuentas, tanto política como judicialmente. Ahí tenemos el caso de la Kitchen, y para mí es una contraseñal también de fortaleza, de que tenemos un sistema democrático que es capaz de investigar sus propios errores y sus zonas grises, y en algunos casos incluso llegar a exigir responsabilidades penales, ¿no? Dicho esto, el auto, efectivamente, estamos ante un auto de imputación de manual. Este no es el momento de aportar las pruebas, es el momento de aportar los indicios. Y los indicios son contundentes. Es que si no es, lo parece. Que es lo peor que se puede decir de un auto de imputación. Que es que si no es lo que el juez dice que es, la apariencia es de que es lo que el juez dice que es. Y esa estructura de empresas y de contratos y de subcontratos y de subarriendos y nada, es casi una cosa que la ves desde fuera y dices, bueno, aquí hay algo raro. O sea, se pongan como se pongan, esto no es un entramado normal, un sistema normal de facturación de unos servicios normales de asesoría o de consultoría o de maquetación o de como le queramos llamar, ¿no? Dicho esto, el auto también tiene algunas debilidades, como corresponde a un auto de imputación. Por ejemplo, yo creo que hay una apariencia, digamos, de ser exhaustivo y muy detallado en las cantidades, que yo no sé a los demás, pero yo que me he tomado la molestia de leérmelo entero, al final no me acaba de quedar muy claro qué cantidades están siendo investigadas, qué cantidades son legales y qué cantidades son ilegales. Entonces al final se hace ahí un totum revolutum, donde el arranque es esa famosa comisión de $500,000 euros, ¿no?, por el rescate de la aerolínea, pero pues van apareciendo cantidades que
¿qué es lo que nos está diciendo el juez? ¿Que todo lo que cobró y facturó Zapatero es ilegal? ¿O tiene, digamos, una procedencia discutible? Entonces hay todo como un rondo de cantidades que entran y salen, donde al final no acaba de quedar muy claro si se está investigando todo, si los dos... Tenemos el titular de los 2 millones, pero en realidad el punto de arranque es una comisión de 500.000. Hay 1,5 millones que anda por ahí bailando, que nadie sabe muy bien si es legal, si no, si se está investigando, si no, que yo creo sinceramente que a lo mejor... yo creo que es seguramente uno de los aspectos más débiles de este auto, ¿no? Hay un segundo elemento que a mí me parece, lo apuntaba antes Campos, ¿no? Y lo ha apuntado también el catedrático Cancio. No hay una sola conversación directa de Zapatero, ni una. Y lo que hay es mucha inferencia y mucha deducción de conversaciones de terceros. Pero bueno, las conversaciones de terceros valen lo que valen. Por ejemplo, todo el argumentario para hablar de la famosa sociedad offshore creada en Dubái, hombre, el razonamiento está un poco traído por los pelos, sinceramente. Porque se basa en una coincidencia temporal y en una comida. Pero no hay un se cita ahora el caso Ábalos, ¿no? No tenemos unas conversaciones entre Ábalos y Koldo. No tenemos unas conversaciones entre Zapatero y ninguno de estos señores, donde claramente tengamos una pistola humeante para entendernos, ¿no? Y un tercer elemento, y ya no me extiendo más, que yo creo que tiene que ver con otra cuestión que para mí es fundamental. Es decir, ¿dónde están los funcionarios corrompidos? Zapatero habló, nuestro pana, como dicen aquí los amigos, ya, pero ¿con quién? ¿Dónde están? En el auto no aparecen. También ha dicho el catedrático Cancio que tampoco es necesario. No es necesario, pero es una cuestión que es... porque estamos en un auto de imputación, pero tendrán que aparecer para que haya una condena. O sea, no existe el tráfico de influencias en general. No sé si me estoy explicando. Te estás explicando perfectamente. El tráfico de influencias, claro, es que esto hay que ver lo que es, ¿no? Es un auto de imputación, no es una condena. Entonces falta, digamos, una parte sustancial, que es, bueno, vale, nuestro pana habló, ya, pero ¿con quién habló? ¿Y qué impacto tuvo esa...? Y después, una última consideración que no es jurídica. Yo creo que también tenemos que presentar una cosa, nos falta la versión de Zapatero. Bueno, yo creo que también es relevante. El 2 de junio, ¿no? Dejadme un momento. Antes. Dejadme un momento, te vuelvo contigo, Joan. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Lourdes Pérez, Joan Subirats y Antón Losada. Antes de dar la palabra a Joan, se preguntaba Antón, ¿dónde está la versión? No sabemos. La versión de Zapatero, decía Joan, el día 2. El día 2 está citado a declarar a las 9 de la mañana. De momento hay una primera explicación, que es la que dio ayer a través de un vídeo que se grabó bueno, él mismo o quien se lo grabara y que difundió para que todos conociéramos lo que pensaba, lo que decía. Fue antes de que conociéramos la totalidad del auto, solo cuando conocíamos el resumen del auto. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Joan. Sí, bueno, es lo que decía Antón antes. O sea, aquí estamos ante un auto indiciario, ¿no? En el que, por lo tanto, la cantidad de elementos que aparecen en estas 80 y pico páginas hace que el juez entienda que puede imputar a Zapatero. Ahora viene el proceso, digamos, el momento en el que todo esto se tiene que demostrar. Por ejemplo, la empresa en Dubái. Acabamos de oír que el expresidente Zapatero dice que nunca
ha creado ninguna empresa ni aquí ni fuera de aquí. Bien, ¿el juez tiene o no algunos elementos que puedan justificar esa acusación que hace en el auto? Ahí lo sabremos. Cuando hay una carta que se envía al Banco de Santander diciendo por orden, ¿no?, del expresidente Zapatero, etcétera, le enviamos esta carta en la que pedimos un crédito, no sé qué, no sé cuántos. ¿Puede demostrarse que Zapatero es el que dio esa orden? Joan, es decir, hay... Joan, déjame un momentito, porque nos está escuchando ahora mismo desde el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Señor Rufián, buenos días. Buen día, buenos días. ¿Ha quedado usted satisfecho con la respuesta que le ha dado el presidente del Gobierno? No, yo creo que nadie mínimamente con cierto sentido crítico puede sentirse satisfecho con lo que dice no solamente el presidente sino el Gobierno en torno a esto. Yo lo entiendo, porque al final son momentos en los que hay muchas preguntas y pocas respuestas, a no ser que estés implicado, si es que hay alguna cosa de la que estar implicado, y ya está. Yo creo que tiran de manual, cosa que puedo llegar a entender, pero el piloto automático en política es aleja a la gente. Usted se manifestó ayer en cuanto se conoció la imputación, pero no el contenido íntegro del auto. Usted cuestionó la actuación de la justicia. ¿Se precipitó en esa valoración? Quiero creer que he hecho el recorrido de mucha gente progresista en este país, que de primeras pues piensa, bueno, pues una más, guerra judicial que existe. Pues nos guste más, nos guste menos, no te hace menos patriota decir que pues hay jueces que hacen política en este país. Creo que se ha demostrado ya pues extensamente, pero bueno, me he leído el auto 15 veces y he necesitado 15 veces para saber que más allá de las filias y fobias de cada uno, y para mí Zapatero es un tótem de la izquierda, no le voté nunca he votado al PSOE, pero bueno, es innegable que muchas de las cosas que han pasado los últimos 6-7 años pues han sido gracias, las cosas buenas, me refiero, políticamente hablando, que yo, pues bajo mis valores, ¿no?, han pasado en este país, han sido gracias a la mediación de Zapatero. Pues bueno, leer según qué cosas, aunque sean de terceros hablando de él, pues son duras y merece una respuesta, ya está. Es que esto no te hace menos nada, o sea, no sé, creo que merece una respuesta mucho más detallada. ¿Le parece suficientemente contundente el auto? Bueno, creo que hay una frase que se repite mucho, que la ha repetido gente que yo respeto mucho dentro del mundo periodístico, como no sé, pues Garea, Lucía Méndez, pues que no es peinado, ¿no?, que no forma parte de una manía persecutoria. Repito, que el caso Kitchen pues también son terceros hablando de Rajoy, que Rajoy no está imputado. Bueno, vale, pues podemos hablar de Aznar también, de Felipe, bueno, pero es que la izquierda somos otra cosa. Es que lo y tú más, y yo también. Y eso la gente tiene que ser consciente, y que nos aleja de una inmensa mayoría de la población que no compra el marco de que los otros peor. Pues el que vota al PSOE o a la izquierda lo que tiene el PSOE, pues ya sabe que según quién es peor, pero ¿y qué? Le tienen el corazón roto. Yo creo que hoy hay mucha gente con el corazón roto, a no ser que se demuestre, y yo espero con todo mi alma que sea mentira, pues que ni nada, ¿no? ¿Qué explicación esperaría usted del Gobierno? Dice, no me han servido las explicaciones. Bueno, es verdad que más allá del apoyo no ha habido más, pero ¿qué esperaría usted? Bueno, detallar el préstamo. Como le recuerda que no es un rescate, es un préstamo no solamente a Plus Ultra, sino a 4 compañías más. Explicarlo. O sea, se podría hacer un pleno monográfico sobre esto. Se han hecho plenos monográficos sobre cosas mucho más absurdas, o no tenían esta categoría en definitiva. Explicarlo. Luego, evidentemente, entiendo que el Gobierno o el Consejo de Ministros no tiene responsabilidad en torno a lo que Plus Ultra o las otras compañías puedan hacer con ese préstamo, o sí, no tengo ni idea, sinceramente. Pero bueno, yo creo que es que merece un pleno monográfico y muchas más explicaciones, más allá de que estamos con Zapatero. Yo también estoy con Zapatero. Es que yo también. Es que yo le tengo... Para mí ha sido la pregunta más difícil que he hecho en 10 años al Gobierno. ¿Por qué? Pues porque Zapatero no es ni Santos ni es Ábalos. O sea, Zapatero, repito, es un referente para muchos de nosotros que incluso no le votamos nunca. ¿Por qué? Pues porque ha sido un excelente expresidente en cuanto a lo que es la política, en cuanto a lo que es
la normalización de la vida política. Entonces, bueno, que se hagan estas cosas para mí son terribles. ¿Piensa usted que puede resistir la legislatura entera? Hoy ha insistido el presidente del Gobierno a situar las elecciones en el 27. ¿Puede resistir la legislatura? Pues depende de cómo se afronte esto. Creo que, repito, no estamos frente a lo que sucedió con Cerdán y con Ábalos. Nosotros lo hemos dicho claramente, hasta que no estemos ante la Gürtel del PSOE, pues no actuaremos en consecuencia. Pero sí que es cierto que lo dijimos claramente hace ya un año. O sea, a nosotros nadie nos va a hacer escoger entre corruptos profesionales de la derecha y cutres de la izquierda. O sea, nosotros, en cuanto veamos que hay algo así a gran escala y no jetas que se llevan dinero, y evidentemente no estoy hablando de Zapatero, pues pediremos que la gente pues decida lo que tiene que ser, lo que tiene que pasar con el PSOE, con el Gobierno y por extensión con este país. Ahora mismo no apoyarían una hipotética moción de censura que pudiera presentar el PP. No, para nada. Para nada. No estamos en eso. Más allá de derechas o izquierdas, ¿cuánto daña esto a la política? Muchísimo. Porque a la izquierda. A la política es un ente, para mí, a la izquierda. O sea, repito, es que nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos medidos por otra vara. Ya está. ¿Es justo? Pues igual no, yo qué sé, pero no podemos hacer según qué cosas. Ya está. Ni tan solo que se sospeche de esas cosas. Y yo, repito, entiendo o espero que no haya nada, que son terceros hablando de cosas, que todo profesional o que cobrar comisiones no es ilegal, que el lobismo es una actividad profesional como otra más, etcétera, etcétera. Pero, en fin, somos otra cosa. Somos otra cosa. O sea, todo el mundo sabe lo que hace Aznar hace 20 años. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe lo que ha hecho Rajoy. Y todo el mundo sabe lo que es Felipe. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, que no. Que quien vaya por ahí se equivoca. Mucho, pero mucho. ¿Piensa que ha habido una diferencia de trato judicial entre los tres antiguos presidentes es absoluto, y Zapatero? Repito, el caso Kitchen, el caso Gürtel, todo el mundo sabe que uno de los epicentros es Rajoy. Todo el mundo lo sabe, supuestamente. Hay conversaciones, hay indicios, hay pruebas que así lo ratifican. Casi es documental el hecho de que Rajoy no esté imputado. Ya está, o sea, por un error documental de unas fotocopias. Y todo el mundo sabe lo que ha hecho Aznar en cuanto a derechos humanos se refiere en Irak, todo el mundo sabe pues lo que sucedió durante la etapa de Felipe González. Bueno, pero es que no nos tenemos que comparar con esta gente, de verdad. El PSOE se equivoca si va por ahí, se equivoca. Y tú más, y yo también. Y la izquierda no se puede permitir ser uno más de esa historia. ¿Usted ha podido hablar con el presidente del Gobierno en estas últimas horas? No he hablado con él. No. ¿Y con gente del Partido Socialista o del Gobierno? Sí. ¿Y cómo están? Bueno, sería poco ético por mi parte desvelar conversaciones, pero entiendo que, repito, todo el mundo que tenga un mínimo de sentido crítico y que quiera que las cosas vayan bien y que, pues yo lo digo abiertamente, que un gobierno del PSOE pues sometido a izquierdas que le obliguen a constituir una agenda social buena para la gente, pues que esto continúe, pues estamos jodidos. Ya está. Y aquellos que hemos tenido y tenemos un trato y un afecto sincero hacia Zapatero, pues estamos jodidos. Ya está, pues porque el auto es jodido. Es que ya está, no tiene más. Y ojalá me tenga que comer todo esto y ojalá tenga que pedirle disculpas a mucha gente, pero yo no puedo mentir. O sea, yo me he leído esto 15 veces y pienso que no es una más. O sea, que hay cacería, sí. Que Zapatero es un activo electoral enorme para la izquierda y por lo tanto van a por él, también. Pero oye, en fin, también hay cosas que leer. Esta mañana hemos hablado con el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio y él nos hablaba de algo que usted ha dicho también desde su escaño, la importancia de distinguir lo que es lobby de lo que es tráfico de influencias. ¿Le parece que no está claro usted tampoco? Es que yo creo que habría que regular la figura de expresidentes.
O sea, a mí no me parece mal que un expresidente renuncie, como en el caso de Zapatero, renuncie a su retribución pública y se dedique a trabajar, pues hacer negocios. Que esto no es tabú, no debería ser tabú. Ahora, debería estar regulado, sí, y tanto, con límites. ¿El lobismo es malo? Pues no. O sea, yo me reúno con lobbies, o sea, con empresas que te explican sus... evidentemente hay según qué lobbies que no me llamarán nunca, ni me han llamado nunca, pero hay otros que, oye, que te explican sus intenciones y evidentemente pues hay algunas cosas que se pueden adaptar, otras cosas que puedes escuchar, algunas cosas que son buenas, otras malas, ya está. Eso no es malo. Cobrar comisiones tampoco es malo por un trabajo. Si es que la cuestión, pues cuando eso ya trasciende pues el delito, el tráfico de influencia, la organización criminal, el blanqueo, yo creo que eso es clave, ¿no? Pues Gabriel Rufián, yo agradezco muchísimo que nos haya atendido esta mañana. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Vamos a prorrogar este abierto porque nos quedan todavía muchas cosas por analizar y por contar. De hecho, creo que ha habido una intervención de cada uno de los analistas de esta mañana. Sí tengo que despedir a Lourdes Pérez porque tanto Antón como Joan seguirán un rato más con nosotros. Lourdes, una última reflexión después de haber escuchado a alguien también como Gabriel Rufián, al que se ve, como él ha dicho, jodido. Sí, yo es que me tengo que marchar a redacción. Bueno, poco importa, francamente, el estado de ánimo que tenga el portavoz de Esquerra Republicana. Los socios de Sánchez están muy entrampados, porque claro, después de un discurso que ha sido bastante demoledor, eso lo he dicho en la sesión de control, yo tengo admiración por el presidente Zapatero, pero también tengo ojos en la cara, es decir, me he leído el auto y creo que el auto es consistente. Estoy simplificando lo que ha dicho Gabriel Rufián. Claro, la última línea es, bueno, hasta que no se descubra que haya una gurte del PSOE, nosotros vamos a sostener la legislatura. Bueno, tendrán que empezar a calibrar los socios que están apegados a este gobierno, hasta qué punto esa proximidad resulta tóxica o no para sus opciones en las urnas. Para algunos de ellos ya lo está siendo y lo estamos calibrando. Es decir, para el entramado de Sumar, lo dijo Maillo después de las elecciones andaluzas. Y no quería terminar sin dejar pasar una referencia. Ha estado hábil, o ha intentado estar hábil el presidente del gobierno, al defender el legado de Zapatero, Irak, que eso enlaza con lo suyo y demás. A mí me sigue pareciendo obsceno que se atribuya al presidente Zapatero el final de ETA en exclusiva. Yo soy vasca y tengo otro relato de esos hechos. Pues lástima que no te puedas quedar para después seguir hablando, lo siento, de esto. Lo siento. Muchísimas gracias, Lourdes. La semana que viene gracias, más. Un placer. Vamos a hacer una pausa. Ahora habrá el boletín que resumirá un poco todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados con esa sesión de control y después volveremos con el análisis. Incorporaremos, está aquí ya Ignacio Escolar, incorporaremos a nuevos analistas para seguir repasando lo que pasa tanto en la parte judicial como en la parte política después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya les decíamos antes que el abierto era una cosa elástica, siempre lo ha sido y vamos a alargar este abierto una hora más porque nos queda mucho todavía por comentar, porque sigue la sesión de control al gobierno, porque vamos a intentar hablar con algún otro portavoz parlamentario que están ahora mismo en esa sesión de control, igual que antes nos ha atendido el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a intentar que haya algún otro portavoz que nos hable y vamos a seguir con el análisis tanto de la parte judicial como de la parte política de este auto de imputación al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En el análisis siguen Joan Subirats, que se quedará con nosotros un ratito más, Antón Losada, y se incorpora Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Antes de continuar con el análisis, dejadme que vaya al Congreso de los Diputados, porque no solo las preguntas al presidente del gobierno Pedro Sánchez han girado en torno a la imputación de Zapatero, sino que tenían intervenciones y preguntas que todavía siguen hasta ahora diferentes ministros del gobierno y evidentemente el tema también ha ido para ellos. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. Si ayer era un poco en la oposición esa directriz de que reposase la noticia, que ebulliera, que tomase ese camino, ahora sí que la ofensiva es totalmente frontal contra el gobierno. Estamos escuchando a un Partido Popular muy radical contra el gobierno, con esa ofensiva contra el presidente Zapatero y esa imputación. El Partido Popular ha llegado a tildar al PSOE de organización criminal.
criminal. De hecho, Miguel Tellado, el secretario general de los populares, recordaba unas palabras de José Luis Ábalos, eso de soy socialista porque soy feminista. Hacía Miguel Tellado suya esa frase, pero hacia Zapatero. Miguel Tellado elevaba el tono y decía sobre Zapatero, soy socialista porque soy comisionista. Zapatero, su guía, su faro, su vaca sagrada, su padrino, el padrino. El padrino de una organización criminal, que es en lo que ustedes han convertido el Partido Socialista. Están absolutamente subiendo el tono contra el gobierno. El ministro de Justicia ha sido el protagonista de este cara a cara con el Partido Popular, Félix Bolaños, que cree que el Partido Popular ha dejado fuera completamente la moderación que han tenido durante la campaña andaluza. Cree Bolaños que están sacando su auténtico ser en esta sesión de control. Señor Tellado, celebro que ahora se dedique a la poesía y celebro que haya abandonado ya la moderación de la que ustedes fingieron durante la campaña andaluza. Cree Félix Bolaños que ya les han condenado a todos los socialistas, como dice el ministro, que habitualmente suelen hacer con otros casos de corrupción. También en el Partido Popular lo que dicen es que Esther Muñoz, por ejemplo, la portavoz parlamentaria de los populares, que ya solo queda ir a elecciones. Pedro Sánchez no vino a acabar con la corrupción, vino a taparla y a protegerla desde el gobierno. Y Zapatero no es el profeta de la paz, es una persona que ha negociado incluso con la pobreza de los venezolanos. No les queda nada, señor ministro. Se acabó el relato. Desde luego que se acabó la superioridad moral. Este gobierno está acabado. Agonicen cuanto quieran. Los votos les van a echar de la corrupción y de la... Confesaba Félix Bolaños que sí había leído el auto, que lo decía en esta sesión de control, y también decía que son por ahora indicios. Hasta ahora el gobierno está cerrando filas con el expresidente Zapatero. Bolaños tildaba ese auto como embrionario. Gracias, señora presidenta. Me alegro de que se haya leído usted el auto. Hubiera sido mejor que lo hubiera entendido, porque esto es simplemente citar como investigado a un señor que, por cierto, el propio auto dice que todo es embrionario, que todo es indiciario, porque efectivamente nada se puede acreditar en un auto que lo único que hace es citar como investigado a una persona. Hasta ahora, prudencia, dicen que el auto es embrionario, que todavía está en una fase muy inicial. Por ahora siguen las preguntas del control al ministro Grande Marlaska, pero este cara a cara con Bolaños sin duda ha subido los decibelios de la sesión de control. Adriana, gracias. Gracias. Ignacio, te quiero preguntar, y ahora iré con Joan y con Antón, pero te quiero preguntar porque estábamos aquí ayer a las 9 de la mañana nos pilló en directo cuando conocimos la imputación de Zapatero, el resumen del auto, no teníamos la integridad del auto, hicimos una valoración así de urgencia con lo que teníamos en ese momento. Después ya llegaron esos 88 folios del auto completo y no sé qué sensación tienes después de haber leído ya el contenido del auto. Bueno, ni siquiera el resumen llegó después del abierto. Exacto, teníamos el titular. Teníamos el titular, exacto. Pues leído el auto varias veces y leído con bastante atención porque es muy relevante. Yo creo que sí que hay indicios para poder poner en marcha una investigación y muchas preguntas que Zapatero tendrá que responder ante un tribunal. Básicamente lo que hay, y es bastante, es a varias personas diciendo que Zapatero es el pana que les va a arreglar determinadas adjudicaciones, fundamentalmente el rescate de Plus Ultra. Tenemos la evidencia, mucha evidencia por escrito, de que Julio Martínez, este amigo de Zapatero, propietario de la empresa que le pagaba ese sueldo mensual, anual de entre 70 y 110.000 euros al año, que ese Julio Martínez vendía ese tipo de favores en la frontera entre el lobby y el conseguidor, porque algunas cosas van, yo creo, en mi opinión, por lo que detalla el auto, más allá del trabajo normal de un lobby. Sabemos también que esa persona, Julio Martínez, vendía el nombre de Zapatero a todo rato y que es además alguien muy, muy cercano a Zapatero. Zapatero lo definía como uno de sus mejores amigos, o sea, no es alguien que pasaba por allí. Lo que no hay, pues todavía no hay evidencias de que Zapatero realmente estuviera al tanto de todo lo que hacía Julio Martínez, y existe la posibilidad, que tendrá que acreditar la investigación, de que este Julio Martínez estuviera vendiendo todo esto usando el nombre y la amistad con Zapatero, pero sin el conocimiento de Zapatero. Hay para mí una clave en el auto y ahí que es muy determinante y que yo creo que va a poder nos va a poder ayudar mucho a saber cómo de grave o de todavía indiciario es este caso de corrupción. Porque caso de corrupción hay, el caso de Julio Martínez, por ahora bastante acreditado, que es esta empresa offshore en Dubái, que según el juez se crea por orden de Zapatero. En esa parte del auto me sorprende porque hace un relato de los hechos dando por hecho que Zapatero es el dueño o el propietario o el inductor de esa empresa,
pero no está tan claro que sea así, porque los indicios son que Zapatero comió con Julio Martínez el día antes por un correo de su secretaria, aparece acreditado eso, y que al día siguiente Julio Martínez con una tercera persona le dice, como hablamos ayer, voy a montar esta empresa en Dubái. Pues hombre, ese causa-efecto no está tan claro, no parece tan acreditado, porque cambia mucho la cosa, siendo grave los pagos que ha recibido Zapatero y su familia, si Zapatero realmente participa en la creación de una estructura offshore, como dice el juez en este auto, y Zapatero en un comunicado posterior niega. Yo creo que ahí está una de las claves futuras de cómo se desarrolla esta investigación. Antón. Bueno, a mí hay una cosa, eso lo comentamos antes, que efectivamente es mucha inferencia la que se hace en el auto con respecto a la sociedad offshore. Y yo creo que seguramente lo más débil del auto es que juega con las cantidades y al final no sabemos muy bien qué es lo que está bajo sospecha. Sabemos que hay esa comisión de 500 y pico mil euros del rescate de Plus Ultra, pero a continuación se empiezan a sumar cantidades hasta llegar a los 2 millones y no acaba de quedar muy claro si estaban bajo sospecha todo o una parte o cuáles son efectivamente las influencias, porque la única tráfico de influencias al que se hace realmente mención a lo largo de todo el auto es el rescate de Plus Ultra y gestiones en el gobierno venezolano que nos llevarían a otro nivel, ¿no? Pero es importante recordar, estamos en un auto que son indicios y cumple los requisitos de sobra para abrir una investigación, porque lo peor de todo, leas las veces que leas el auto, es que o es verdad o lo parece. Mira, déjame un momento, porque sobre estos de las cantidades, lo que pasa es que antes ha aparecido Rufián y no hemos podido estirar esto, pero sobre esto de las cantidades, Isa, tú querías matizar o intentar explicar, ¿es verdad esa confusión que genera ese baile de cifras? Confusión que hemos tenido los propios periodistas al trabajar con este auto. Claro, porque presume uno que si esas cantidades están todas en un auto como este, es porque todas están bajo investigación o todas bajo sospecha, por eso no salen otras cantidades que podrían corresponder a otro tipo de ingresos. La cuestión es que cuando sumas todas las cantidades aparecen 2 millones de euros, pero cuando te fijas en las empresas pagadoras, no todas tienen relación con Julio Martínez. Claro. Entonces, cuando haces esa separación, el balance arroja, siguiendo la línea del auto, unos 790.000 euros recibidos en la empresa de las hijas de Zapatero procedentes de Julio Martínez y su entramado, y unos 490.000 para el propio Zapatero por la misma vía, a cambio de esos servicios prestados que ahora el juez está poniendo en duda porque dice que podrían ser simulados. Pero sí, hay cierta confusión en esto. No podemos olvidar que este auto, que además tampoco es muy frecuente que haya autos tan extensos para decretar la citación como investigado o la orden de entrada y registro en un domicilio, en un procedimiento de estas características, lo que hace es sintetizar un trabajo mucho más amplio de la unidad investigadora, de la UDEF. No sabemos hasta qué punto, al hacer ese encaje de bolillos, de juntar las ideas y exponerlas en correlación, se nos han perdido por el camino datos que pueden ser relevantes. El abierto en esta hora posterior a la habitual, Ignacio Escolar, Joan Subirats y Antón Losada, después de que Isabega nos aclarara ese baile de cifras que levantabas la mano. Ignacio, voy contigo, Joan. Es que esa parte es muy relevante porque se suman 2 millones de una manera, en mi opinión, relevante en la investigación, pero que desde luego no permite acreditar que esos sean los pagos que recibe de la trama. Ahí están, por ejemplo, los pagos que recibe Zapatero en los últimos 5 años de Thinking Heads. Thinking Heads es una empresa de asuntos públicos y sobre todo de conferencias, que trabaja con 30 ex primeros ministros o expresidentes de gobierno del mundo, incluido varios españoles, no solamente José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí aparecen pagos de 100.000, 120.000 euros, 130.000 euros al año, que sumados en varios ejercicios te dan ese medio millón largo en 5 años. Decir que eso forma parte de los pagos de la trama a mí me parece que es bastante inexacto, que no se puede sumar una cosa con la otra. Eso sería lo que le había cobrado por conferencias. Claro, o por actos. Y luego esta empresa, Thinking Heads, a su vez ha promocionado un think tank que se llama el Gate Center, que es una empresa que tiene, en la página web se puede ver, pues papers, conferencias, actividades, un think tank sin ánimo de lucro en el que hay un montón de donantes que ponen dinero y hay una serie de eventos y de gastos. Por la información que tengo, hoy es un think tank con un presupuesto anual de unos 200.000 euros al año. Ahí ha cobrado Zapatero como presidente de una comisión que hace alguna parte de los trabajos de investigación. Creo que son 70.000 euros al año. Y ahí aparecen
pagos de otra tercera empresa, de unos venezolanos, que el juez relaciona con toda la trama de favores de esa boutique financiera de la que acusa al expresidente del gobierno. Pero claro, la actividad de ese think tank se puede comprobar, ¿no? Allí no hay trabajos ficticios, facturas falsas, ni tampoco pagos no hay nada que pueda relacionarse con una actividad ilegal del expresidente Zapatero. Sí que hay un nexo entre todo eso, que es que Zapatero en todas y cada una de estas actividades recomendaba la empresa de sus hijas y facturaba la empresa de sus hijas. Que ahí entramos en algo cuya responsabilidad penal pues no parece, pero desde luego que desde un punto de vista ético tiene un desgaste para la figura del expresidente. Y a mí o sea, le podéis llamar a esto nepotismo, le puedes llamar lo que quieras. A mí bonito no es. No, bonito no es. Otra cosa es que sea delito o no sea delito. Joan. Es que estamos en ese punto exacto. Es decir, después del impacto emocional de la imputación de las 88 páginas y tal, estamos en el momento en que hemos de recordar que ese auto es un auto indiciario, donde se habla de conjeturas y de conexiones, no de hechos probados, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, por ejemplo, una de las características que tiene el auto también es que insiste muchas veces en que Zapatero es el líder que articula todo, ¿no? Y eso tampoco no está muy claro. Ahora mismo, pues Ignacio Escolar hablaba de elementos distintos que no tienen por qué conectarse exactamente con lo que es, al final, el caso, digamos, Plus Ultra o el caso, digamos, de tráfico de influencias directas. El problema que tenemos es el problema de los límites, de las fronteras entre lo que es utilizar, digamos, el conocimiento, el networking, la agenda, la capacidad de influencia en el sentido genérico del término que puede tener una persona muy conocida como Zapatero, que evidentemente por su propia experiencia política ha tenido acceso a mucha gente y tiene relación con mucha gente, de lo que es el tráfico de influencias para, digamos, lucrarse a partir de ese tráfico de influencias en beneficio propio, a partir de hechos, de decisiones que le afectan directamente. Yo creo que este es el punto, ¿no? Hoy acabo de ver un artículo de Jordi Nieva, del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, en El País, donde abunda en este tema. Cuidado, porque evidentemente, digamos, la apariencia de entramado y etcétera está muy claro, y es probable, como decíais ahora vosotros, que muchas de esas actuaciones de Zapatero, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de lo que debería ser una forma correcta de ejercer un liderazgo político y el posterior desarrollo de ese liderazgo en otras tareas, esto, digamos, no sea muy bonito desde el punto de vista político, ni ético ni moral, pero desde el punto de vista judicial igual no llega a formar parte del artículo 429 del Código Penal, donde allí se habla de un delito, ¿no? Esta es la frontera en la que estamos, que en nuestro sistema, insisto en esto, no está regulado y que debería poderse regular como en otras partes, ¿no? Esto es lo que reclamaba tanto el catedrático Manuel Cancio al principio del programa y después en la conversación que hemos tenido con Rufián. Antón. Exacto. El problema es que lo parece. Bueno, claro. Sí, claro. Esa es la cuestión. Es decir, ahora podemos entrar en el matiz jurídico. Efectivamente, yo creo que hay una confusión. No, bonito no es. Pero que en todo lado hay una confusión, no sé si intencionada o no, supongo que no, entre lo que pueden ser ingresos perfectamente lícitos y otros que están bajo sospecha, de forma que al final parece que todo está bajo sospecha cuando no hay indicios para tenerlo todo bajo sospecha. Pero el problema es que, visto desde fuera, lo decía el catedrático Cancio, realmente hacen falta tantas empresas para cobrar unos informes. Y la respuesta que te la da el sentido común: no hace falta. Para hacer una actividad normal de asesoría, pues con una licencia de autónomo, con una alta de autónomo y una empresa a la que facturar, más o menos ya está. Entonces lo ves desde fuera y dices, bueno, esto si no lo es, lo parece. Pero estos son todo empresas de Julio Martínez, que es donde creo que está el nudo de la historia. Más a mi favor. Es decir, no, desde luego. Si no lo es, lo parece. Y eso es lo que le da la relevancia política a esto y convierte esto en un siniestro total en términos políticos. De credibilidad. Claro, espero no saltarme la consigna de la directora. No, ahora ya tenéis barra libre. Ya podemos. Ahora tenéis barra libre. Claro, yo no salgo de mi asombro. Es decir, ya hemos contado aquí alguna vez, Ángel, nuestra teoría del meteorito en esta legislatura, ¿no? Esta legislatura que un día cae un meteorito en el Congreso de los Diputados y diremos todos, bueno, se veía venir. Bueno, pues este es el meteorito.
y el gobierno no puede continuar como si no pasara nada. Con el ritmo que teníamos marcado, porque no ha pasado. Oiga, sí, ha pasado algo gravísimo. Bueno, ahora podemos ver yo creo que con cierta rapidez, porque ayer Zapatero dijo también que que inmediatamente iba, o muy rápidamente, daría iba a explicaciones a los medios de comunicación. También dijo esto Santos Cerdán en su momento. Es que nos Creo falta, que están esperando pero con versión de Zapatero o sin versión de Zapatero, que lógicamente cuanto antes lo tengamos, mejor. Es un siniestro total en términos políticos. O sea, nos pongamos como nos pongamos. Tiene efectos materiales. ¿Por qué? Porque pone en duda una acción importante dentro del gobierno y la relevancia que eso haya podido tener en la acción del gobierno. Una persona que tiene una gran influencia en este gobierno. Sí, que ha estado muy presente en las últimas campañas. Y tiene un... que yo creo que es lo más dañino, y nada más escuchar a Rufián, tiene consecuencias simbólicas. Es la caída de un símbolo, de uno de los grandes activos electorales del Partido Socialista, del presidente expresidente que estaba absolutamente libre de cualquier sospecha de cualquier tipo de corrupción. Entonces, las consecuencias de esto son catastróficas en términos políticos. Y yo he visto hoy al presidente del gobierno, no voy a decir sobrepasado, pero hombre, la reacción no puede ser business as usual, y la foto de Marcial Dorado. Mira, déjame un momento, porque sobre esto de las explicaciones, y ahora os quiero preguntar, porque le preguntaba yo a Rufián, ¿qué explicaciones esperaba usted del presidente del gobierno? Bueno, que nos explique cómo fue el rescate, qué papel, si es que jugó algún papel Zapatero en el rescate. Antes hemos escuchado a Zapatero en ese vídeo que se grabó él, diciendo que todo es mentira. Es verdad que es un vídeo que se graba, insisto, antes de que conociéramos la integridad del auto, pero después, claro, todos hemos recordado, hemos recordado esa comparecencia ya no solo de Zapatero, sino también de su amigo Julio Martínez en esa comisión del Senado. Sí, porque Julio Martínez se acogió a su derecho a guardar silencio después de leer unos párrafos. Le había preparado su defensa aduciendo que había sido citado pese a tener problemas de salud. Pero Zapatero sí se explicó, y se explicó detalladamente, a veces enfadado. Era el 2 de marzo, fue en el Senado, como decíais, y aquí contestaba a la portavoz de Unión del Pueblo Navarro. No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate plus ultra. Todo lo que se han dicho son falsedades, enormes falsedades. Pero ojo, traigo aquí, porque iremos, como la comisión me han dicho que es larga, ¿no? Traigo aquí hasta 15 grandes falsedades que se han dicho sobre mí, sobre mi actividad. Iba dispuesto a defenderse. Se estaban publicando ya informaciones sobre esta presunta participación en el rescate de Plus Ultra, que ahora aterriza el auto del juez, y elevaba el tono en un encontronazo con Fernando Martínez Maillo del PP, que le hablaba de comisiones. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. A través de análisis relevante. La misma cantidad, en las mismas fechas. En las mismas fechas. El 1% del contrato que aparecía en el ordenador de Julio Martínez. Trabajo por Venezuela intenso, ingente, sí, por sin mucha felicitar, gente, ni felicitar a Corina Marchano ni verse con ella. ¿Quiere que le saque usted? Mantuvo ese día que había facturado todos esos trabajos de consultoría a título individual y siguiendo escrupulosamente la legalidad, un trabajo que, según explicó, eran informes escritos de consultoría global y también orales para que Julio Martínez los moviese con sus clientes. Ni usted ni nadie va a cuestionar mi trabajo. Un trabajo que es contrastado porque me reclaman para actos, intervenciones en todos los sitios, y mi opinión vale, y mi trabajo vale. Será a partir del 2 de junio cuando tendrá la oportunidad de hacer valer ese trabajo ante el juez. Isa, gracias. Cualquier novedad nos pides paso. Claro, a vosotros. El gobierno no puede despachar esto es que el gobierno de progreso, es que el crecimiento económico, es que las políticas sociales, y tú más, Marcial Dorado, y tengo toda mi confianza en Zapatero, que nos parece muy bien que tenga toda su confianza en Zapatero, pero aquí, aparte de Zapatero, es el gobierno que tiene que dar el primer paso y dar muchas explicaciones. Dar muchísimas explicaciones. La propuesta que hacía Rufián de un pleno monográfico sobre este asunto no me parece ni de lejos descabellada. Esto necesita una respuesta política, porque, insisto, este es el meteorito
que sí puede poner fin a esta legislatura. Joan, ¿qué ibas a decir algo? No, iba a decir que aprovechar precisamente esa idea de un pleno para recuperar el proyecto de ley que está parado desde septiembre. El presidente de gobierno ha aludido a ese proyecto de ley como si fuera, digamos, parado por los grupos parlamentarios. Esto no es verdad. Es decir, si el gobierno quiere tirar adelante ese proyecto de ley, puede avanzar, y está parado desde septiembre. Y ese es un proyecto de ley donde se habla de las diferencias entre lobby, tráfico de influencias, y donde se regula, como han hecho otros países. Pongo el ejemplo de Francia o de Canadá, con una legislación muy, muy clara sobre esta cuestión. Y aquí, es decir, no hay ni un registro de intereses. O sea, debería haber un registro de intereses para que quedara claro que cuando tú, digamos, haces esa función de lobby, lo ha dicho también antes Rufián, ¿no? Él recibe a mucha gente y habla, pues que haya un registro de intereses, que haya una agenda donde consten esas relaciones, porque esto es lo que se hace, claro. Porque es obvio que las influencias existen y que hay gente que tiene intereses y que quiere conseguir cosas, pero de ahí a que tú consigas de manera no legal que se cambien las decisiones y además te beneficies de ello, ahí está el problema, ¿no? Ignacio. Sí, desde luego ese registro de intereses y esa regulación de los lobbies es imprescindible, y otros países lo han hecho ya, y es una actividad a la que se dedican una inmensa mayoría de los excargos públicos en España. Exacto. Exministros, expresidentes autonómicos, expresidentes del gobierno, y no solo Zapatero. Es decir, que es algo que necesariamente hace falta una regulación, sin ninguna duda. Y luego, sobre si esto es el meteorito o no, yo creo que, desde luego, si estos extremos se confirman, si aparece dinero fuera de Zapatero, si se acredita, y esta investigación acaba de empezar, que realmente Zapatero participó en algo más que recibir este dinero, que ya es, desde luego esta legislatura queda tocada de muerte. Y no la legislatura, la izquierda en su conjunto, porque Zapatero, a diferencia de otros líderes socialistas, exacto, era alguien reivindicado por toda la izquierda en su conjunto. No es Santos Cerdán ni es Dávalos, exacto. No. Es el efecto simbólico del que hablábamos antes. Esto tiene efectos materiales y efectos simbólicos devastadores. Dejadme que despida a Joan Subirats, que ha hecho el esfuerzo de quedarse hasta ahora. Muchísimas gracias, Joan, que tenías cosas que hacer. Sí, me quedo con Antón, que seguirá haciendo el esfuerzo. Que no, por lo visto es el único que no tiene nada que hacer. Exacto. Yo estoy sospechando de tus actividades cuando no estás en la radio. Chico, no sé. Sigo con Antón y sigo con Ignacio. Una pausa y seguimos. Gracias. Con nosotros Ignacio Escolar y Antón Losada sobre lo del meteorito que decía Losada, el meteorito sobre la legislatura. El Partido Popular tiene claro que este es el meteorito sobre la legislatura. Tiene una palanca, el Partido Popular, que es la palanca de la moción de censura, que de momento, Julia Molina, buenos días, de momento se resiste a presionar. Sí, era la pregunta que quedaba en el aire, ¿no? Porque el líder de la oposición hoy en su intervención no ha hecho ninguna apelación a los socios, ningún amago de hacer lo que le pedía Vox, presentar una moción de censura. Así que hemos tenido una conversación informal con él y lo que nos dice es que hará todo lo posible cuando crea que ha llegado el momento. Génova lo que sostiene es que la imputación de Zapatero es solo el principio, que este y otros asuntos van a seguir escalando, así que por ahora quieren tomar el papel de observadores, no quemar la bala antes de tiempo, aunque no descartan llegar a utilizarla. Públicamente el PP lleva mucho tiempo pidiendo elecciones, ayer mismo lo hicieron varios portavoces, hoy Feijóo le espetaba a Sánchez ¿qué hace todavía aquí? Pero en la sede nacional del partido reconocen que a ellos les viene bien que ahora Sánchez no mueva ficha, creen que el desgaste del gobierno solo mejora su escenario, que el tiempo no juega a favor del Ejecutivo, sino de la oposición, hay que calmar la ansiedad, señalan fuentes populares, esto solo acaba de empezar, insisten, así que por ahora no han levantado el teléfono para ver cómo respiran el PNV o Junts, creen que ya habrá tiempo para mover fichas si ven agua en la piscina, ahora dicen hay que disfrutar del viaje. Hay que disfrutar del viaje. Julia, gracias. A vosotros. Era evidente que querían disfrutar del viaje. Hoy hemos escuchado a Ignacio, el presidente del Gobierno, insistiendo en el 27, que esto no va a modificar sus planes. El Partido Popular, que le entra prisa cada vez que pasa algo. Es verdad que esto es especialmente grave, pero cada vez que pasa algo le entra prisa y hoy hemos vuelto a escuchar otra vez a Feijóo. Y claro, lo ha dicho tantas veces que ya no tiene ningún efecto. Es decir, que usted no puede seguir ocupando el sitio que ocupa. Yo creo que desde el momento que Feijóo decidió que Sánchez tenía que irse desde
desde el momento en que ganó la investidura, porque básicamente cuando empezó él se tiene que ir mañana mismo, pues es muy difícil que tenga credibilidad porque ha agotado su recorrido. Su recorrido me refiero a la capacidad de elevar el tono, porque claro, el tono está al 200% todo el tiempo, con lo cual no hay capacidad de modular ni de transmitir ningún tipo de emergencia, porque la emergencia es diaria. Cada vez hay una emergencia. La emergencia es diaria, con lo cual, como es diaria, no es ningún día. Pero sí, evidentemente esto es un daño enorme para el PSOE, para la izquierda y para el gobierno, aunque no creo que vaya a provocar una convocatoria electoral anticipada ni tampoco el apoyo de una moción de censura, porque me da la impresión de que los socios del gobierno están a la expectativa de cómo se desarrolla esto. Desde luego le dan credibilidad a la investigación, pero no dan por hecho la culpabilidad de Zapatero, como sí da desde luego el PP desde antes de que se conociera el auto, ni siquiera cuando había información concreta sobre las actividades de Zapatero. Y luego sobre el rescate famoso de Plus Ultra, yo creo que el gobierno debería dar más explicaciones. Claro. Y creo que además hay argumentos para dar lo que cuentan desde el gobierno. Básicamente explican que se decidió rescatar a todas las aerolíneas, pequeñas, medianas o grandes, absolutamente todas. Y que la razón era que se consideraban estratégicas porque si una de estas empresas, incluso las más pequeñas, como en el caso de Plus Ultra, quebraba, se perdían slots entre Barajas y Latinoamérica. Y esos slots que se pierden, si de repente Plus Ultra quiebra, ese vuelo a Caracas lo ocupa Lufthansa, o lo ocupa una empresa francesa, o lo ocupa Italia. Es decir, que eso, en un país que vive del turismo, mantener a Barajas como un nodo de conexión entre Europa y Latinoamérica, pues era fundamental, y por esa razón se rescató a todas, absolutamente a todas. Dinero, por cierto, que son préstamos con intereses y con requisitos bastante duros que se tendrá que devolver. Pero nos contaba esta mañana Jordi que todavía le queda mucho por devolver a Plus Ultra, así como otras compañías ya han ido devolviendo, que a Plus Ultra le queda todavía. Espera, dime, Antón, dime. No, quería decir que lo que le quita credibilidad al Partido Popular es que la emergencia es diaria y usted se sienta a ver el espectáculo. Claro, es que una cosa es que estés proclamando todos los días emergencia, emergencia, emergencia y que no hagas nada al respecto, que es lo que se le reprocha al Partido Popular. Es emergencia, emergencia, pero usted, nada, se sienta a ver el espectáculo. Yo creo que por apuntar un dato, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido con Zapatero, el meteorito Zapatero, ha cambiado completamente el escenario en un sentido, que es que pasadas las elecciones andaluzas para el gobierno había pasado lo peor. Sí, ya estaba. Y ahora el tiempo empezaba a correr un poquito, no todo, pero un poquito a su favor. Sí. De aquí a las generales. Claro, era comprensible que no quisiera adelantar de generales, claro, porque le ya ha pasado, que además ya lo tenían medio amortizado. Ya ha pasado el susto, claro, y encima el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta. Y ahora de aquí a cuando sean las generales, pues acción de gobierno, políticas, bueno, el tiempo corría un poquito solo a tu favor. Bueno, eso acaba de saltar por los aires. El tiempo ya no corre a favor de este gobierno. Después de las andaluzas ha venido algo todavía peor. Claro, y aquí es clave el papel de los socios de gobierno. Nosotros esta mañana estamos intentando hablar con todos los portavoces, pero la verdad es que están reacios a hablar, al menos en público. Si hemos podido hablar con Gabriel Rufián, que ha sido el único que nos ha querido atender, y él mismo reconocía que a lo mejor se había precipitado ayer cuando conocimos solo el titular y salió en esa defensa, y hablando también de la manipulación de la justicia por parte de la derecha. Él pide explicaciones. De momento, él decía que el límite es una Gürtel en el Partido Socialista. Si sale una Gürtel en el Partido Socialista, esa es nuestra línea roja. Pero claro, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Es verdad que todos los socios de gobierno salieron en principio en defensa de Zapatero y cuestionando un poco la actuación judicial, pero también todos esos socios fueron modulando, al menos fuera de las cámaras y fuera de los micrófonos, modulando después que se ha conocido el contenido del auto. Sí, porque cuando conocimos la imputación de Zapatero, ayer los socios defendieron la figura del expresidente del gobierno e incluso algunos hablaron de guerra judicial, pero tú lo decías, conforme pasaban las horas y conocíamos detalles del auto, algunos portavoces han ido matizando su postura. Uno de ellos ha sido Rufián, que ha estado contigo hace unos minutos. Pues bien, Ángels, ayer en conversación con periodistas, un dato. Nos decía Rufián que le había dado muchas vueltas sobre cómo enfocar la pregunta que hoy le ha hecho a Sánchez en este contexto. También hablabais antes de la ausencia de buena parte de los ministros de Sumar en este pleno. El socio minoritario también ha puntualizado su postura,
no hemos escuchado a ningún ministro de la formación, pero sí al diputado Enrique Santiago, que es uno de los perfiles jurídicos más importantes de la formación. Si ayer por la tarde desligaba la figura de Zapatero a la del gobierno, esta mañana ha dado un paso más. Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del gobierno. Esa es una cosa que está clarísimo. Y segundo, desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente. Otros que también han matizado su postura respecto a la defensa inicial de Zapatero fue Podemos. Ayer Belarra decía que la derecha le tiene ganas y esta mañana ha dicho que el auto pinta feo. Quien se mantiene en su postura es el PNV, una postura más que relevante por su capacidad para tumbar a este gobierno. Ha sido el único socio que no ha virado en la prudencia inicial, lo dijo ayer Maribel Vaquero y lo ha dicho esta mañana. Voy a decir lo mismo que dije ayer, nos mantenemos a la espera, hasta el inicio, la instrucción está en un inicio, por lo tanto vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Pero Ángels, por ahora, aunque los socios han matizado su defensa inicial sin fisuras, nos dicen que no van a romper con el gobierno a pesar de la imputación de Zapatero. Enrique Santiago, diputado de Sumar, muy buenos días. Buenos días. ¿Ha modificado Sumar su postura, su sentimiento, vamos a decir, desde el momento en el que conocimos el titular de la imputación a conocer el contenido del auto? Nuestra posición siempre ha sido la misma. Tenemos que combatir cualquier supuesto de corrupción y sobre todo tenemos que prevenir cualquier situación que pueda facilitar supuestos de corrupción. Por eso lo que creemos es que ha llegado el momento de regular clarísimamente las actividades de los expresidentes del gobierno. Estos tienen una oficina a su disposición, pagada con recursos públicos, que alcanza tanto al expresidente como a personas de trabajo administrativo, el propio alquiler de la oficina, y lo que es evidente es que, al igual que pasa con las normas que regulan las prestaciones que perciben los altos cargos cuando cesan, pues debería establecerse un mecanismo que evitara que si se cobran esas percepciones de la oficina de expresidentes, a la vez eso se pueda compatibilizar con cualquier otro tipo de actividad privada, porque efectivamente se entra en una situación muchas veces muy complejas donde hay riesgos de caer en supuestos que pueden denominarse como de corrupción. Con el auto en la mano, que seguro que usted se ha leído y además con su formación jurídica, ¿le parece que hay indicios suficientes? ¿Le parece preocupante el auto? Mire, la legislación española, todo lo relativo al tráfico de influencias, pues no deja de ser siempre difuso y tiene una tremenda carga subjetiva. Yo en esto quiero ser claro. Ha habido varios rescates a compañías aéreas, creo que han sido 5 o 6 durante la pandemia, rescates que realmente son préstamos, y a nosotros sí nos ha parecido y nos sigue pareciendo importante mantener el empleo y en ese tipo de situaciones. Ahora bien, cuando se cobra por realizar actividades para ayudar, facilitar o poner en marcha procesos que son a priori legales, si por eso se cobra, ya no estaríamos hablando simplemente de un supuesto de tráfico de influencia, sino que podemos estar hablando de otras cuestiones, de cohechos o de cosas que efectivamente es más objetiva la posibilidad de clasificarlo como un delito. Entonces, estos son indicios, yo en esto quiero ser absolutamente claro, y también lo hemos dicho varias veces, no cabe ninguna duda de que este tipo de actuaciones que se relatan en el auto probablemente se han realizado decenas de veces por otros expresidentes del gobierno que tienen importantes puestos en empresas internacionales y que empresas que realizan servicios y suscriben contratos con administraciones públicas. A mí sí me llama la atención los demás expresidentes, pues hasta ahora no hayan visto revisadas sus situaciones ante la justicia. ¿Cree que hay un trato diferente por parte de la justicia hacia el resto de presidentes de una manera y hacia Rodríguez Zapatero de otra? Mire, sin prejuzgar realmente si estos indicios van posteriormente a devenir en pruebas, en material inculpatorio, lo que es evidente, yo siempre lo he mantenido, la justicia en este país, por supuesto, que no es igual para todos. Y si no, pues que me expliquen cómo es que a estas alturas nadie ha abierto un procedimiento judicial, por ejemplo, respecto al emérito, que es una persona que nadie duda que ha cometido distintos delitos fiscales y desde luego también
ha realizado actividades vinculadas claramente a lo que se conoce como tráfico de influencias. ¿Que hay un tratamiento distinto en la justicia? Por supuesto que lo hay. ¿Que este caso debe ser investigado para que realmente esa presunción de inocencia del presidente Zapatero se pueda mantener? Pues tampoco hay ninguna duda. Yo lo que espero es que se investigue de la forma más objetiva posible. ¿Y le faltan explicaciones por parte del presidente del Gobierno? Hoy lo hemos escuchado por primera vez en la sesión de control. Antes teníamos aquí en directo a Gabriel Rufián, que decía que le faltan explicaciones. ¿A ustedes también les falta explicaciones por parte del presidente del Gobierno? Bueno, a nosotros nos faltan explicaciones por parte del expresidente del Gobierno. Insisto, yo sí me he leído el auto y francamente no veo que por parte del Gobierno de España en el año 2020 o 21 se haya cometido ninguna irregularidad a priori, porque de lo que se trataba era en ese momento de permitir que compañías aéreas siguieran operando en una compleja situación por una grave crisis creada por la pandemia. Entonces, no es en este momento procesal el Gobierno quien tiene que dar explicaciones, sino que son las personas que aparecen en el auto. En el auto no aparece ningún tipo de indicio, acusación, sospecha hacia ningún miembro del Gobierno. Es más, se menciona, por ejemplo, al entonces secretario de Estado de Transportes, el señor Saura, y francamente la mención que se le hace es dejando claramente que él en absoluto participó o tomó ningún tipo de decisión que fuera indebida. Pues Enrique Santiago, yo agradezco muchísimo que nos haya atendido también desde el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Hasta luego. Nada, nos queda un minutito, una última reflexión. Antón, en 30 segundos. Pues en 30 segundos, el tiempo ha dejado de correr a favor del Gobierno después de las elecciones andaluzas y el final de la legislatura puede estar más cerca de lo que cree el propio Pedro Sánchez. ¿Y tú, Ignacio? Yo creo que la legislatura le queda, pero que va a ser una legislatura peor. Si ya veníamos de una situación tremendamente crispada y de un debate público envenenado, vamos a ir a un sitio aún peor. Y es que yo creo que ayer cuando recibimos la noticia no solo nos quedamos impactados, choqueados por el hecho de que por primera vez en democracia se imputara a un presidente del Gobierno, sino que al menos los que nos dedicamos a esto y nos dedicamos en serio a esto, pensamos la que viene encima ahora en cuanto a crispación, en cuanto a polarización, muy poco argumento, muy poco razonamiento y mucho decibelio. Y esto es lo peor que puede pasar, exigiendo, eso sí, explicaciones primero de la persona imputada, que es José Luis Rodríguez Zapatero, pero también explicaciones por parte del presidente del Gobierno, que hoy ha tenido la oportunidad de hacerlo en esa sesión de control y no lo ha hecho, no ha ido más allá del apoyo al expresidente del Gobierno. Antón, ya puedes ir a hacer lo que tengas que hacer, que creo que es nada, pero... Yo por mí sigo hasta vale, 12, pero tú mismo, Ignacio, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.